Málaga y para el mundo y más allá. Una noche más brindándonos la oportunidad de encontrarnos y comunicarnos a otros niveles. A otros niveles. Llegan extraterrestres por aquí saludándonos, porque vaya noche y cómo empezar la noche. Pero ahora os cuento por qué, a qué viene todo esto, claro. Desde Onda Jábega 92.0 si estás en Málaga y en la provincia, o en la aplicación para móvil Onda Jábega, o también nos puedes estar escuchando a través de Nadir Audiovisuales. Entras y ahí está la conexión con nosotros. Hoy no sé qué le pasa, que hay un eco de fondo en las músicas. Ahí algo pasa. ¿Será que tenemos una luna nueva en Géminis? ¿O será por cosas que vamos a entender dentro de breves instantes? Os confieso que no tenía ni idea de quién o qué iba a pasar el jueves pasado. No tenía ni idea de por dónde, ni con quién, ni de qué iba a hablar este jueves 14 que estamos hoy. Pero como la vida se encarga de ponerte en el camino a las personas que te tienes que encontrar, cuándo y cómo y dónde te las tienes que encontrar, pues el domingo en Fuengirola me encontré con un personaje bastante curioso, que de entrada era como una especie de chamán y rockero de los 70, con un aire un poquito azteca y otro poco así de actor de drama importante. Y resulta que me gusta algo que dice que va a ser una conferencia y aquí lo tengo a mi lado. Se llama Jacun Cristo, que vaya nombre y vaya personaje. Te juro que me has encantado, de verdad. Buenas noches. Buenas noches, Aurora. Muchísimas gracias por esta invitación y este reencuentro de almas, sí, y de personas y personajes. Totalmente. Mira aquí que tienes una voz como para que el micrófono te conquiste. Y aquí estoy. Tu conferencia, la conferencia que me interesó escuchar, versaba sobre... Se llama De lo sensorial a lo extrasensorial y su uso terapéutico. Bueno, y este señor se presenta ante mí, ni más ni menos que con una llave en el centro de la frente. Ahora mismo se está poniendo una. Yo me voy a poner, con tu permiso, una moneda de 2 euros. Luego os cuento todo, si es que vais a flipar con este programa. Aquí estamos los dos, él se ha colocado una llave, yo me coloco una moneda de 2 euros y ahora os cuenta y os contamos por qué. Porque resulta que su conferencia versaba sobre esto y tenía que ver con tener una moneda o una llave puesta en el entrecejo y que esa moneda se sostuviera sin que tú hagas absolutamente nada, como en este momento nos está pasando a los dos, que lo estáis viendo por la gente de México, lo estáis viendo por la pantalla. Entonces, ¿qué tenía que ver la llave con esto? Con todo esto, bueno, la llave de la conciencia. Empecemos por ahí. Esto se llama el poder de atracción magnética. El poder de atracción magnética precisamente lo que hace que en el momento que los hemisferios cerebrales se unifican y empiezan a vibrar al mismo tiempo, empieza a haber electromagnetismo en el cerebro y por lo tanto eso empieza a generar una forma de atracción de los metales. Y este ejercicio que llama mucho la atención, para algunas personas creían que era un truco, que lo tenía pegado con sudor, con grasita o con algo y creían que era un truco. Y no, el truco, no hay truco como tal. No hay truco. Lo que pasa es que tu aspecto de entre chamán, rockero, un poquito así maestro de ceremonia, claro. pues, actor, entonces podía darse a muchas interpretaciones. De todo. Que estabas ahí engatusando al personal para que hubiera seduciéndolo, para que se llenara. Vilmente, ¿no? Bueno, a mí de algún modo me sedujiste, por eso estoy aquí. Y resulta que este hombre, que se hace conocer como Jacun Cristo, que lleva 4 meses en Málaga
y que nos acabamos de encontrar, pues se llama en realidad Carlos Iván Pedreira. Nació en Guadalajara, de madre mexicana y padre argentino, y abuelos gallegos, vaya combinación. El 11 de mayo de 1983, o sea que es Tauro, que evidentemente ha llegado aquí a este programa con todo el uraniazo encima y que él lo está viviendo en propia... Ahora, ¿ves? Acabo de decir algo y se ha caído la moneda. Entonces, este mexicano, con todo este bagaje ancestral que tiene de gente y de todas partes, está aquí ahora. Ahora me va a poner una llave. Claro. Dios mío. Ay, vamos a empezar a abrir los caminos de la sí, conciencia. Vamos a abrir los caminos de la conciencia. 1, 2, 3, 4, claro, vosotros no lo estáis viendo, pero es que él está grabando para que salga en México. Yo no quiero ni mirarme. Pero te ves maravillosa, te ves extravagante, también, como somos. Me veo extraña, como somos. Claro. Me veo uraniana, como así en realidad. Como en realidad somos, y por eso nos hemos encontrado. Entonces, claro, cuando yo me encuentro con el papel de este hombre y todo lo que es terapeuta integrativo, multidisciplinario, conferenciante, escritor, instructor de meditaciones activas internacionales, consejero biodescodificador, sex coach, surrogate partner, que no sé qué puñeta es, y tantas cosas, maestro de Reiki, facilitador de un curso en milagro, guía psicoespiritual, ceremonias de cacao, Dios mío, que esto es... Mira, tú o eres un cantamañana o eres un ser absolutamente excepcional. Me inclino por lo segundo, por la corriente que siento, claro. y porque si no, no estarías aquí, porque yo de cantamañana ya me dirá, en mi recorrido ya estoy bastante cansada de cantamañana. Entonces, todo esto, ¿cómo se come todo esto? Buenas noches, cómplices. Desde Málaga para el mundo y mucho más allá, porque como digo siempre, a saber dónde nos están oyendo. Y aquí compartiendo esta noche mágica, donde las haya, con este compañero uraniano que el destino nos ha colocado aquí ahora delante del micrófono. Y es curioso porque yo siempre, desde pequeñita, ¿no?, que ya apuntaba maneras, siempre he pensado, ¿quién llegará a mi vida? El mes que viene a lo mejor hay alguien que ahora no está. Y siempre me he hecho ese tipo de absurdas elucubraciones, ¿no? Que luego resulta que no son tan absurdas, porque es que realmente es así. De repente hay personas que en este instante no están en tu vida, que de repente dentro de un mes pues van a tener una presencia y un intercambio y un aprendizaje. ¿Y quién me iba a decir a mí el jueves pasado que este jueves iba a tener aquí al lado a Jacún Cristo? Vaya tela, con el nombre. Así es. Jacún te lo pusieron, ¿no? De iniciación. En iniciación, la comunidad maya, y lo solicité de regalo de cumpleaños cuando fui a Playa del Carmen a hacer un renacimiento muy a mi manera en un cenote sagrado, que para los mayas los cenotes era un portal al inframundo para rescatar a las almas. O sea, te metiste ahí. Me metí ahí y ahí, además que fue muy curioso, yo nací un miércoles en luna negra, 11 de mayo de 1983, y cuando cumplí 28 años cayó en miércoles 11 de mayo del 2011. Fue un ciclo completo cuando me metí dentro del cenote, y a los 3 días conocí a una chamana maya, en donde le dije que quería mi nombre espiritual, si ya estaba listo, y me dijo, déjame consultarlo con la comunidad, con los maestros, y te avisamos. Y al día siguiente me envían un mensaje, feliz cumpleaños Jacún, ese es tu nombre. Y el significado de Jacún en el lenguaje maya significa amar. La acción del amor, muchísimo. Sí. Porque dije, claro que lo quiero, porque no tengo ni idea de lo que es el amar, ni lo que es el amor. Y requiero vibrar en eso, y requiero reconocerlo y saber qué es. Y después, a los 2 días, dije, bueno, ya tengo el nombre, ahora, ¿cuál es mi apellido? Anda. Y viendo unos videos, de pronto aparece la palabra Cristos, y todo mi cuerpo empezó a vibrar fuertísimo. Y yo dije, que ahora resulta que soy Jesús. Claro, desde mi conciencia humana y mi interpretación desde la parte católica y toda mi formación, yo estaba confundiendo las cosas. Hasta que
seguí canalizando y yo canalicé que Cristo se escribía mi nombre con K-R-Y-S-T-O para evitar la confusión con el cristianismo, con la religión del cristianismo, porque son cosas distintas. Y tenía a un conocido que hacía lectura de tarot egipcio y le dije, quiero consultarte algo. No te voy a decir qué es, pero yo quiero consultarte algo. Y me dice, bueno, tú pregúntalo. Salen las cartas y en las cartas salían una carta que decía que mi mente me quería hacer creer que era un engaño, pero que la verdad, y salieron las 4 cartas principales del tarot egipcio, que era Ra, que es el sol, y todas las bendiciones, y que realmente era un Cristo. Y a partir de ahí empecé a entender que el Cristo es un grado de conciencia y que todos nosotros requerimos desarrollar el Cristo y el Buda. Esta parte de ese inicio, que aparte yo era muy pequeño y empezaron a pasar ciertas cuestiones extrañas, principalmente con cuestiones electromagnéticas. Yo de estar en algún sitio se subía el volumen de la televisor o se encansaban a apagar los focos. ¿Lo vas a contar? Si es lo que acaba de suceder y que siguen pasando todavía de aquí. hecho, vamos, es que es flipante cómo se apaga la cámara, cómo las canciones no salen, es increíble. Y que me ha pasado en otras entrevistas que me han hecho, que de pronto me decían que se escuchaba que hacía tierra o empieza a vibrar o cosas así, porque empieza a haber mucha vibración. Y todo eso al principio me causó mucho conflicto porque yo no entendía nada, nadie me explicaba nada. Y para México, y principalmente de donde yo he sido, de Guadalajara, ha sido una cuestión muy... pues había como mucho miedo y mucha cuestión de la institución y se quisieron hacer como muchas cuestiones de exorcismos y cosas creyendo que tenía algo poseído cuando nunca fue así. Es que se desarrolló áreas de mi cerebro. Hay una película muy interesante que habla sobre esto. Tú no tienes ni pinta ni mirada de poseído, ¿eh? No, para nada. Para nada. Pero, sin embargo, sí se movió algo dentro de mí. Claro, eso seguro. Se abrieron, que de por sí yo ya tal vez yo ya no, tenía. Porque a mí me decían también que cuando yo era muy pequeñito, como a los 2 añitos de edad, yo tengo un muñeco tiene 34 años de vida conmigo. Y este muñeco ha estado prácticamente toda mi vida conmigo. Y yo a él lo nombré Mickey. Yo creía que era por Mickey Mouse de Disney, pues no, resulta que fue Mickey por el Arcángel Miguel, porque yo de niño me decían que yo hablaba inglés, español y un idioma que nadie entendía, y que yo me ponía a hablar con él. Lo más seguro es que yo tenía un contacto con esta frecuencia que yo le decía Mickey. Seguramente. Pero que yo todo eso lo olvidé por completo. Sí. Encapsulamos cosas para seguir adelante. Porque es parte de la encarnación, porque si no, no hay el reto precisamente de trascenderlo y poder entenderlo para poder apoyar a otros seres humanos a que también lo trasciendan. Es como el examen, de cierta manera, cada uno de nosotros. Sin embargo, eso no quita el dolor que pudo haber sucedido en esas etapas, porque desde la parte humana es inevitable eso. Estamos aquí para empeorar. El cuerpo es el cuerpo. Entonces son cosas muy distintas desde lo que se maneja a nivel espiritual, como lo que se puede manejar a niveles terrenales, a niveles muy tangibles. Sin embargo, eso que estamos haciendo tú y yo con la llave, que esta llave se está quedando maravillosamente, porque se está empezando a expandir. Lo están viendo desde México, vosotros no, porque estáis oyendo solo, pero lo vais a desde ver, México lo van a poder ver. Mañana lo vais a poder ver vosotros también. Exactamente. Que tenemos la llave los dos puestas para que puedan ver cómo se ve todo esto. Ahí, y eso, exacto, y esto que lo que hace, precisamente poderte poner esta llave o este objeto metálico, hace eso, centramiento. Sí, te centra en un foco, ¿no? El foco de la conciencia. Pone una atención hacia un punto y en el momento que alguna emoción o algún pensamiento no está acorde, se cae, porque hay un cortocircuito. Sí. Y hay que tener cuidado ahora con si se cae. Es que exactamente, entonces los cortocircuitos es ver qué ha sucedido en mí. Tenemos más de 60.000 pensamientos en un día. De los que controlamos a lo mejor una mínima parte. Entonces, son entre pensamientos, sensaciones, emociones, sentimientos. Es un océano de cuestiones
que es casi imposible poder estar consciente del todo a menos que se esté iluminado. Porque en esa iluminación es esa totalidad, pero si todavía no hemos estado ahí, o ese recordar de que somos iluminados, sí, mejor dicho, o sí, que no tengo ni idea. Y da igual, nos daremos cuenta, porque eso es inevitable. Todos los seres que estamos aquí en este plano, estamos para iluminarnos. No hay uno solo que no lo vaya a conseguir. Tú traes un paquete de muchísimas cosas, ¿eh? Traes una voz impresionante para transmitir por la radio y como actor, que te vi el otro día en el escenario. Y que lo disfruto, aparte. Que no veas, eras un maestro de ceremonia total, y yo decía, bueno, esto es la frontera entre un engañabobo, sí, pero no, había algo integrado que me hacía ver que no, que había ahí un brillo que me invitaba como a invitarte. Y aquí estás, y cuando te dije, tengo un programa que se llama Seamos Cómplices, dijiste, uy, qué bonito, ¿no? Claro, yo encantado, porque aparte yo lo pedí al universo. Es que es bien curioso. Parte de la respuesta. Totalmente, porque yo solicité al universo, quería empezar a hacer algún programa de radio, una entrevista, algo para Málaga, pero no sabía dónde dirigirme, no sabía por dónde comenzar. Y cuando tú me lo dijiste y dije, nos encontramos, dije, gracias. Qué fuerte. Porque eso es algo, cuando entre más tú vas haciendo que tu conciencia se empiece a expandir, hay que tener mayor atención porque se empieza a materializar todo excesivamente rápido. Positivo y negativo. Hay que entender que el universo no entiende la diferencia entre lo negativo y positivo. El universo siempre nos da el sí a todo lo que queramos. A todo lo que estamos ahí machacando, ¿no? Consciente o inconscientemente. Sí, entonces, tanto en la parte positiva que fue este reencuentro, sí, como también me ha ocurrido en la situación negativa, que cuando me pasa digo, ok, a ver, ¿cómo fue lo que solicité? Y dije, claro, no utilicé la palabra correcta, que no correspondía a la emoción y a la sensación, sino que había una confusión de vocabulario y no era coherente. Hay que hilar fino. Totalmente. Para eso la programación neurolingüística. Claro. La programación neurolingüística nos enseña exactamente el correcto uso de la palabra, que vaya acorde con tu pensamiento y que no por creencias. No es lo mismo discutir una situación que debatir la situación. Pareciera lo mismo y no lo es. O estar en contra de la guerra o estar a favor de la paz. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y cuando alguien está en contra todo el tiempo, que cuando cree que está a favor de ello, le están dando más poder a eso que no quieren, en vez de enfocarse a lo que sí se quiere. Que es cierto. Y estamos ahí, ¿eh? Y todos los días estamos haciendo eso. Porque es inconsciente, porque es una cuestión colectiva que nos han enseñado que estar en contra de las cosas es lo positivo. Es cierto. En contra es como la persona que dice, es que me la paso luchando para lograr esto, por eso no consigue lo que quiere, porque lucha. O ir en contra de la guerra, ¿no? Contra esto, contra... Me enfoco a favor de la paz, eso lo decía María Teresa, la Madre Teresa de Calcuta cuando la entrevistaron, que se decía, madre, queremos que nos acompañe a una marcha contra la guerra. Y dice, no, yo jamás marcho contra la guerra, yo marcho a favor de la paz. Pero que está demasiado metido en el inconsciente colectivo lo de vamos a luchar contra el cáncer, vamos a luchar contra la violencia, vamos a luchar contra siempre, lucha y contra y lucha. Pues ¿qué es lo que pasa? Que siempre hay algo a la contra y siempre hay algo luchando. Y yo en Facebook, yo tengo un grupo que se llama A Favor del Sistema Inmunológico, en vez de contra el SIDA o el VIH. Yo no estoy en contra de eso, yo estoy a favor del sistema inmunológico. Sí. Y al estar ahí a favor del sistema inmunológico, mi propio sistema inmunológico sabe que no hay guerra. Por supuesto. Porque cuando yo creo que el otro me ataca, es que no existe el ataque, le diría un curso de milagros. Es una ilusión de la mente que cree que hay ataque. No hay ataque, es un acto reflejo. Es entender que cada uno de nosotros hemos experimentado y vivenciado diferentes etapas en la vida y que hacen toda una historia. ¿Sabes qué se me está ocurriendo? Hay gente que sé que escucha el programa pues porque me lo comunican por Facebook, por WhatsApp, por teléfono, ¿no? Sintonizándote con todo lo que con todo tu bagaje de experiencias en tan corto espacio, porque eres muy joven en tu carcasa humana, en tu carcasa física, porque luego lo que hay detrás es más complejo, es muchísimo más amplio, ¿no? Conectándote
con la audiencia que en este momento sintoniza con Seamos Cómplices y con los que en el futuro que ya ha sucedido lo van a ir por iVoox o lo van a oír o nos van a ver por cualquier medio, ¿qué quieres? ¿De qué quieres que hablemos y qué te apetece transmitir desde Málaga, que es la ciudad donde Urano te ha traído? Sabes que voy a responderte de una forma muy sencilla. Estoy concluyendo y graduándome como meditador, instructor de meditaciones activas en Madrid. Y tengo dos compañeras sevillanas, que sigue siendo Málaga, y ellas me dijeron, ya no andas con pilas, andaluz, andas en la luz. Y eso me hizo tan consciente de que estar en Madrid, que significa la madre, la Matrix, me moví. Pero sí es el centro. Sí, es el centro. Y aparte la misma palabra de Madrid significa la madre. Sí. Ese es el significado, el origen de, qué bonito, ¿no? como tal. Es como si fuera el útero del mundo, de cierta manera. Al menos de España, ¿no? Sí, es el centro. Es el centro. Y que de ahí me moví andaluz. Me moví hacia la luz, que ya ando en la luz. Fíjate. Además, es verdad físicamente, porque aquí hay una luz arrolladora. Completamente. Y que además todo esto, a lo que tengo entendido, fue durante años conquista de árabes y todo eso, que hay una gran energía de todo esto durante muchos años, y que trae toda esa energía de conexión a niveles muy profundos, y que este es un punto central para todos los andaluces. Ya andan en la luz, pero hay que ser coherentes en ello. Qué hermoso lo que acabas de decir. Y cuando se anda en la luz no significa que por eso la persona sea tierna, amorosa, eso son otras cosas. Andar en la luz es que cuando la luz se enciende, se ve todo lo que es. Sí, y lo que no gusta y lo que sí. Efectivamente. Y entonces no hay que convivir con eso. Claro, porque se te va a mostrar tus sombras también. Sí. Es unificar tus polaridades, luz y oscuridad, dejar de estar en la guerra ficticia que la institución ha fabricado para estarte peleando contigo mismo, con tu polaridad masculina, tu polaridad femenina, con tu diablo y con tu ángel, y con todas estas tonterías de manipulación para que no te conviertas en Dios. Dios es una totalidad. Sí. Y no hablo de un Dios de religión, hablo de una conciencia. La conciencia de un vacío, de gusto. Claro, pero porque... Tú no, ¿eh? Sí, tú no. Yo me sigo manteniendo ahí. Me sigo manteniendo ahí. Voy a poner... Exacto. 2 euros. Exacto, abriste la llave al dinero. Ponemos un poquito de música porque hoy el control lo está haciendo en este estudio nocturno de Onda Jávega en Málaga. Así que respiramos un poquito y volvemos a ese punto tan hermoso y vamos a avanzar un poquito con las sombras, ¿no? Así es, para hablar de la sombra y no le tengas miedo a tu sombra. Exactamente. Oye, eso parece es un buen título. Sí. No le tengas miedo a tu sombra. Subimos un poquito la música. Muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, maravilloso. Y aquí, es que como no tienes internet. ¿Que no? No. No hay señal de internet. Espérate. ¿Cómo que no, hombre? ¿Es limitado? Desconéctalo y vuelve a conectar. No puedo, porque tengo que cortar todo el programa. Ah, no, entonces... sí, aquí, espérate. Y conectar. Pues no entiendo lo que pasa. Sí, es verdad. Por eso esto se apagó. No se ha cortado nunca nada. Espérate. Mira, hoy pasa algo muy raro hoy, Cuando se sube la frecuencia, todo lo que es electromagnético es complicado. Ya me ha pasado en muchos programas. Pero si es que no puede ser, hombre. Mira, vamos a cortar y luego lo arreglo yo, ¿vale? Porque si no... Espérate. Sí. Y bueno, y mientras para todos los que estamos, se está grabando el programa, porque está habiendo fallas técnicas. Aquí, claro, estoy trabajando con frecuencias energéticas y está subiendo mucho la vibración, y de pronto eso empieza a fallar algunas cositas por acá. Los que me conocen en México, yo creo que no les sorprenderá absolutamente nada todo esto, porque ya me conocen.
Y ya saben qué sucede cuando hago tanto las terapias como las cuestiones grupales, que suelen pasar cosas raras. Raras para la mente humana, pero no para la existencia. Entonces, pues seguiremos disfrutando como sea aquí. Y ya ustedes podrán ver este video grabado para allá. ¿Y necesita en mi móvil conexión? Si no hace falta, yo lo tengo, lo puedes conectar con la wifi la otra. Lo que está haciendo es que se está grabando. Okay. Se está grabando y esto se finaliza y se queda guardado ahí. Religiosas, o sea, hay mucha confusión. Sí, sí. Pero claro, yo requerí primero identificar en mí estas diferencias, porque mientras que yo no tuviese la claridad con ello, no podía transmitir a los demás esa claridad. Y además no soy un Cristo, somos muchos y estamos en la era del Cristo, en la era de la conciencia. Para eso fue el 2012, para eso decidimos encarnar todos en esta época, para poder dar saltos cuánticos a otros niveles. Y hay muchos seres que en los libros sagrados decían que esta era la era donde iban a resucitar muchos iluminados y que iban a haber maestros en los lugares más inesperados y aparecer, pero no son los que tienen turbantes o los que... No. Son personas de los más comunes. Claro, la gente más común está despertando sus habilidades, sus poderes, sus conciencias absolutas con referente a todo esto. Y ahí es donde es empezar a permitirte fluir con ello. Y como habíamos quedado antes del corte, la sombra. Eso, ¿cómo fluimos con todo esto, yendo hacia el estado del Cristo, del Buda, entendiendo cada una de esas palabras como estados de conciencia? Claro. Estados de conciencia. ¿Cómo manejamos todo eso con el tema de la sombra? La sombra vendo, como decía una copla de antes en España. La sombra vendo, la sombra. La bendita sombra. Porque la sombra solamente es una proyección de la luz. Si no se atravesara un cuerpo en medio de una luz, no existiría una sombra. Vale. En el momento que nosotros decidimos separarnos de la fuente, provocamos un reflejo. Y ese reflejo tiene su propio reflejo, es una cuestión fractalizada. El fractal viene siendo esta cuestión como las plantas o la geometría que se repite a sí mismo. Es poner un espejo frente a otro espejo y ves el infinito de espejos. Eso es un fractal. Por lo tanto, esta sombra que es... se le podría decir, creo que también psicoanálisis, no estoy seguro si es así, pero la antitesis y la tesis, ¿no? Esta parte que la que es la luz y la anteluz, y que las dos son complementarias, una no puede estar sin la otra. En la conferencia hablaba precisamente de personajes de héroes, Batman y su contraparte el Guasón, que son lo mismo. Sí. Son exactamente lo mismo, nomás que uno es la oscuridad de la conciencia y el Guasón es la locura de la oscuridad, pero es exactamente el mismo. Entonces, cuando se le tiene tanto miedo a la sombra es porque la persona se identifica con la sombra. Hay que entender que la sombra, al ser una proyección de la parte humana, por estar en esta realidad, cuando tú logras aceptarla, abrazarla, puedes hacer un show de sombras. Y las sombras empiezan a disfrutarse y hacer lo que tú decides, pero no te confundes con que tú eres eso y no te dejas manipular por ello. Pero requieres elegir el camino. ¿Tu show de sombras ya lo tienes localizado? Sí, más o menos, porque a veces es como la sombra de Peter Pan que le gusta escaparse. Es verdad. ¿Entiendes? Y además tú eres actor, tú puedes jugar con tus sombras como te dé la gana. Totalmente. E interpretarte a ti mismo de mi manera. Eso me servía mucho en la actuación. Cuando me quedé en la actuación, yo disfrutaba mucho hacer personajes de lo más oscuros y demás. ¿Por cuál motivo?
porque no me hacía daño, no dañaba a nadie, pero permitía que mi sombra se divirtiera. Claro. Pero cuando dejé de actuar, empecé a tener muchas complicaciones, que fue el inter entre Carlos Pedrera, mi nombre personal de actor, y Yakun Cristo. Y hubo una etapa intermedia que me llamé Yakun Ukai, porque decidí cambiarme el nombre de Carlos Pedrera a Yakun Ukai. Y Yakun Ukai es un palíndromo, que es Yakun al revés. Es Nukai, claro, pero es exactamente lo mismo. Y resultó que mi sombra brincó ahí, porque en los espectaculares en México del teatro, tardé 18 años en poder estar en estos espectaculares, en un proyecto de teatro tan importante, y ¿quién salía? Yakun Ukai, no Carlos Pedrera. Y mi sombra dijo, ¡ah! ¿Cómo se atreve ese que apenas acaba de llegar? Y ahora ya está ahí. Y me puse celoso de mí mismo. Entonces ahí identifiqué que era mi propia sombra, que no entendía que seguía siendo yo, solamente que estaba en la transformación. Se tuvo en lucha contigo. Claro, es que así es la sombra. ¿Qué hacemos? Eso es así, porque es la parte de la dualidad. No tiene que ver con una cuestión consciente directamente. Sin embargo, al darme cuenta de eso, decidí dejar a Carlos Pedrera como actor y Yakun Cristo como lo que soy ahora, que es esta parte consciente. Y que ambos pueden colaborar en conjunto y hacer un buen performance y una buena conferencia y un programa divertido, porque cada uno aporta. Claro, que para estar en ese grado de conciencia, para aportar eso que acabas de decir, ¿cuáles son los elementos que tú utilizas? Porque finalmente el que esté escuchando dirá, bueno, sí, ¿y ahora cómo le hago? ¿Qué hace esto con la llave en la frente, verdad? ¿Cómo se come esto que está diciendo? Y de qué manera él hace su danza con la sombra y se ríe con ella y se permite todas esas actuaciones. Primero, deja de huir del dolor. El dolor es algo momentáneo y necesario, pero el sufrimiento no. Son dos cosas distintas. Sí, el sufrimiento es quedarse agarrado ahí, enganchado a ese dolor. ¿no? Sí, exactamente. Y el dolor es, bueno, atravesarlo. Y el dolor, su parte opuesta viene siendo el placer. Porque dolor y placer son exactamente lo mismo. Sí, hay un punto en el que son iguales. La gran diferencia es la intensidad y la duración, es lo que hace que de un punto vaya hacia el otro punto. Es como el calor y el frío. Es cuestión de grados. Incluso, mira, yo siempre he puesto el ejemplo de una postura. Cuando estás, por ejemplo, en la cama en una postura o tienes que sostener mucho tiempo una forma concreta, ¿no? Sí. En el cuerpo, qué alivio se siente cuando la cambias. Pero cuando esa otra permanece un rato más, sí, tienes que volver a cambiarla porque ya está como insoportable, ¿no? Pues esto es más o menos... La luz es movimiento. La luz es vibración y todo el tiempo está en movimiento. La oscuridad es congelación. No hay movimiento frío, porque es concentración. Y que da frío. Claro. La sombra da frío. Y la sombra, gracias a la sombra, la luz brilla más. Es verdad. Si el universo estuviera lleno de luz, no podríamos admirar al hermoso sol. Gracias a la materia oscura, el sol y las estrellas brillan en el firmamento de la noche. Además, poeta. También me da mucho de eso. Es toda la parte taurina, venusina. Taurina con 4 planetas en Tauro. Mucho un taurazo Tauro. Eres tú, un taurazo. Que este es mi Tauro lindo. Y cachondón. Taurito lindo. Taurito lindo. Pero cuando me pongo en mi Tauro, es porque hay que tener bien consciente eso. Entre más se va potencializando tu luz, tu sombra también. Sí, esto es. Y se requiere tener mucha conciencia y mucha atención de 24 horas. Y cuando atención, la misma palabra lo dice, sin tensión. O sea, no estar estresado, sino estar observante. Sí, exactamente. Y observar qué es aquello que activa tu sombra. Además, el ego solamente identifica a otro ego. El ser solamente expande otro ser. Tu ser jamás se dará cuenta del ego. Las personas que se espiritualizan y que dicen, ay, es que él está en ego y yo no. Eso es un ego espiritualizado. Pero grandísimo. Fuertísimo, y es el más peligroso. Mucho, Es que es el más peligroso porque se disfraza de la conciencia del ser y no tiene nada que ver con el ser. Si yo me doy cuenta que hay un ego, es porque mi propio ego me lo está avisando. Pero cuando el ego está al servicio de la conciencia y de la luz,
Se vuelve, yo lo expresaba como una forma de el que estaba en la mafia y se sale de la mafia para trabajar en el FBI. Sí. Y como ya estaba en el FBI, sigue de infiltrado en la mafia, pero le está pasando toda la información al FBI. Sí. Ese es el ego que ya está al servicio de la luz, Sí. en donde Qué bonita te avisa, metáfora. pero hay que entender que el ego, como si lo manejo como un animal, el escorpión pica por naturaleza, el ego destruye por naturaleza, porque es su función para que Claro, el ser es eso. construya. Sí. Son complementarios, Sí. pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Esa sombra, al identificar esos dolores, tiene una función que es sobrevivir, pero no para vivir. El vivir es incluir esas dos partes, placer y dolor. ¿Recuerdas tu dolor más inmenso? Ay, es que he tenido muchos y a muchos niveles, porque tuve una infancia con muchos dolores físicos y emocionales y experiencias muy intensas y en diferentes etapas de mi vida. De hecho, a mí me costaba más trabajo recordar situaciones felices y placenteras porque estaba más impregnado en mi vida lo doloroso. Pero eso doloroso, hay una frase que dice que todos los carbones tienen la posibilidad de generar diamantes, pero no, mejor dicho, todos los diamantes provienen de un carbón, pero no todos los carbones dan diamantes. Y el carbón a mayor presión que obtenga es el diamante exacto. Por lo tanto, las almas y los seres que hemos tenido vidas muy complejas y dolorosas, si los pulimos acorde a la conciencia, podemos ser diamantes, pero no solamente para sí mismos, sino para toda la vida y la existencia, y apoyamos a otros a pulirse. Sí. Pero que no huyan de lo que es y hay. Hablando antes contigo, antes de empezar el programa, de tu fascinación por la época de los 70, ¿no? Porque Sí. eres joven que te ha dado tiempo a estar allí y venir para acá otra vez. Sí. Y esas patillas que te has puesto, Que me ¿no? encantan mis que te patillitas encantan tus aquí. patillas, porque lleva detrás una pluma total, chamánica, muy bien colocada, pero delante lleva unas patillas rockeras de escándalo. Y esa sensación tuya de que te fuiste en un momento joven, en la otra vida, ¿no? En una de esas Sí. incursiones de otra vida, en una sobredosis, ¿no? Una sobredosis de heroína, Con porque un gran dolor también, porque tú buscabas... por supuesto, el éxtasis de la el conexión éxtasis de la con conexión. los budas psicodélicos y quedarme en un porque el mundo viaje. te jodían, pero vamos. Porque pero- yo estoy seguro que fui un rockstar y morí como los muchos que han muerto a los 28, 29 años, Sí. que son estas leyendas que mueren. Ahí yo no sé quién fui, pero sé que estuve en ese grupo y que fue una sobredosis. Y lo más interesante es que el que muere de sobredosis no se libra en la siguiente encarnación, porque yo, en el cuerpo de mi madre, ella no consumía drogas, pero la drogaron cuando estaba embarazada. Y ahí yo continúo el camino de la ¿Te sobredosis. refieres a nivel médico? O Médico. A nivel, claro, para posiblemente alguna dolencia. o No, alguna- ella vivió un abuso sexual Vale. por el ginecólogo a los Vaya. 4 meses y medio, donde Vaya. la drogó. Y entonces Sí. ahí yo duré 4 meses y medio en el embarazo drogado, porque resulta que el feto o el bebé, el líquido amniótico es su propia orina. Mi madre liberó la droga a través de su orina, Sí. pero yo en esa etapa de bebé la volví a tragar y la volví a orinar y la volví a tragar. Entonces tuve un viaje de 4 meses y medio en el útero psicodélico a más no poder. Bueno, Además- yo todavía aquí que no he vuelto. no he Exacto. vuelto. Entonces, también en el momento de nacer a mi mamá le pusieron una inyección de oxitocina para acelerar el parto, pero como no la atendían en el seguro médico de México, luego le pusieron una inyección de la raquia para hacerle cesárea, entonces pusieron dos O sea, drogas más y droga nací, para ti, más droga para ti. nací drogado. No me di cuenta cuando nací. Entonces me quedé en dos planos. Entre el plano terrenal, pero es que mi cuerpo nunca lo sentí, y cuando despierto del bajón de la droga, de toda esa sustancia, me encuentro dentro de ¿Un cuerpo, un bebé? un bebé, pero no solamente eso, solo en un cunero, Sí, sin mamá. sin la protección, Sin mamá. sin la conexión, porque lo más importante para un bebé cuando nace es La ponerlo en el conexión pecho con la madre, madre. por supuesto. Yo le pregunté a mi madre, le dije, mamá, cuando yo nací, ¿te pusieron en tu pecho? Y me dijeron sí.
e hice una regresión agarrándome a mi madre. Yo en una crisis de pánico que tuve hace unos 3 años muy fuerte, y mientras que agarraba la mano de mi madre, entré a esa etapa y me di cuenta que sí me había puesto en su pecho, pero como yo estaba tan drogado, yo me fusioné y no supe la diferencia, ni hubo la conexión, ni el vínculo, y eso generó muchos conflictos durante años con mi madre y conmigo, porque no hubo la nutrición tan importante del chakra materno, con el chakra del bebé, el chakra del corazón, que es sumamente básico. Pero fue gracias a que venía arrastrando toda una situación que, claro, ahora ya lo entiendo y lo he canalizado y lo he observado, y a través de las plantas sagradas también me apoyaron a poder entrar a esas áreas del inconsciente y poder hacer todo esto, pero no fue tan sencillo durante un tiempo, porque la información te llega justo cuando estás listo para escucharla. Sí, todo. Todo, porque esto que acabo de platicar que le sucedió a mi mamá era un secreto en la familia. Yo me di cuenta gracias a una técnica que se llama reverting, que es la técnica de respiración circular, que es precisamente retornar al útero para saber todo el sufrimiento, todo sanar y romper toda la estructura. Y ahí, mientras que estaba en esa técnica, en las respiraciones, empecé a percibir que algo pasaba con mi cuerpo, que estaban abriendo las piernas, pero que no era mi cuerpo. Y empecé a sentir un malestar de acoso o algo tan fuerte que dije, es que esto no es mi cuerpo, ¿esto de quién es? Y empecé a indagar, dije, o mi abuela tuvo una situación de violación y de ahí nació mi madre, o mi madre, y empecé yo a indagar y a hablar con mi madre, a presionarla hasta que me contó lo que le sucedió, que era un secreto. Y entendí tantas cosas y me dio tanta paz darme cuenta de esa sombra, porque era una sombra. Qué increíble lo que cuenta este cómplice. Al mismo tiempo, os digo, a los que estáis ahí mirando, los que estáis viendo desde México, bueno, hay un trasiego aquí hoy en este estudio, se cierran puertas, se abren ventanas, yo no sé lo que está pasando. A todo esto, los que estáis viendo, que lo veréis, veis que él y yo estamos aquí en el micrófono y nos miramos a los ojos cuando hablamos, ¿no? Aquí estamos este Tauro y está Leo hablando y yo escucho un jaleo, pero bueno, aquí ¿qué pasa hoy? Han pasado 200 cosas antes de empezar el programa, ha habido un movimiento, se ha cortado internet, ha pasado absolutamente de todo, ¿no? Pero de todo junto a la vez, ¿no? Y digo, bueno, algo importante vamos a decir esta noche cuando hay tanta, entre comillas, oposición, ¿no? Porque se está revelando, diría San Francisco de Asís, cuando se muestra la luz se convierte en luz. Qué bonito. Cuando la sombra se muestra la luz, deja de ser sombra y se unifica la luz. Y en el momento de la unificación va a haber algo que el maestro José Luis Parisse le llama las esfinges. Son todas las trabas posibles que es para creer que no es el momento de decirlo, o no es el momento de actuar, o que el universo me dará. No, el momento es ahora. Ahora, en este momento, es el momento de develar y revelar los secretos de la sombra, para que dejes de tenerle tanto miedo y empieces a abrazarla, porque eso va a expandirte en tu mayor luz. Ay, pon un poquito de música, por favor, que me has dejado sin aliento. Este Tauro, con 4 planetas ahí dando tierra a este ser tan volátil, porque imagínate si además no viene a este planeta con ese bagaje planetario, ¿no? ¿Dónde estarías tú? Sí, no tengo ni idea. Precisamente es que ha sido todo un reencuentro y sigo en proceso de sanación y de unificación, porque una cosa es la integración y otra cosa es la unificación. Yo vine a España a unificarme. En México integré mi sombra y mi luz, mis dos partes. En buen sitio México. Claro, total, sí, porque es que en México el Tenochtitlan y todo eso tiene una conexión muy profunda con la muerte, y la muerte como transformación. No, hay todo un culto con referente a eso, una devoción a la transformación, a toda esta parte de la sombra. Además que México, Ciudad de México, está construido arriba del agua, y el agua son portales tan profundos de emociones y de otras dimensiones, que el que llega a México es para contactar con su sombra, y que su sombra se vuelva luz. Por supuesto, los que han vivido, a mí, yo siendo de Guadalajara, algo me jaló para ir a la Ciudad de México. Yo no tenía planeado irme a vivir. Sí, qué fuerte. Fue gracias a la actuación que me jaló para ir allá, era la excusa. El universo tiene
sus formas de las más raras para seducirnos y podernos traer a donde requerimos y continuar en la conciencia y la expresión. Para seguirnos compartiendo unos a los otros. Totalmente. Con todo esto. La cuestión es aceptarlo más allá de lo que tu propio juicio, proyectado en el juicio del otro, crea. Ciertamente, amigo, mete una rafaguilla de música, respiramos y seguimos, porque no ves cómo se pasa el tiempo, ¿eh? Aunque te parezca mentira, pues queda... Sí, pueden quedar 15 minutos de programa, ¿te parece? Sí, perfecto. ¿Te parece que ha pasado muy pronto, no? El tiempo... Cuando estás en el placer... Es verdad. No sientes el tiempo. Cuando estás en el dolor, se te hace eterno. Es cierto. Y bueno, es increíble, ¿no? Cuando conoces a alguien y solo llevas 3 horas conviviendo, ¿no? Claro. Y bueno, pues de repente parece que lleva mucho tiempo, ¿no? Y como que es un familiar cercano y no sé, cosas de estas que pasan, ¿no? Así es. Tan bonitas. ¿Qué música? La música. Que pongamos de fondo. Este se llama Ar-Rahman. Ay, es un mantra árabe. Uy, hermoso y lo canta una mujer con una voz. ¿Qué significa? Honestamente no lo sé, pero bueno, es maravilloso. Pero lo investigaré. Que se llamaba honestamente no lo sé. No. Así el mantra. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, honestamente no lo sé. Claro, no al sé. ego no le gustaría ese mantra, porque al ego le gusta saberlo todo. Me encanta, vamos a hacer un mantra nosotros. Honestamente no lo sé. Qué bueno. Eso es, entonces es cuestión de ponerle. Ahí está. Eso es. Y aquí nos preguntan, ¿cómo supiste de tu otra vida, Yakun? Imagina, tengo que mirar tu nombre de vez en cuando, Yakun. ¿Te imaginas que pudiéramos cantar este mantra, no? Honestamente no lo sé, ante esas cosas en la vida que suceden una y otra vez y que nos desconciertan, o a esas partes de nosotros que no acabamos de integrar, o a esa cosa que te da ahí por saco y que no acabas de liberar, y de repente hubiera un mantra, oye, nos lo podemos proponer, ¿te imaginas? Estaría buenísimo. Que nosotros aquí, que tenemos el estudio para hacerlo, grabáramos con una música de fondo, honestamente. No lo sé. Y repetirlo muchas veces. Mira, me da tan frío, ¿eh? Y repetirlo tantas veces fantástico. para que el ego se diluya y se unifique al ser. Oye, vamos a hacerlo, vamos a crear. Vamos a ese crearlo. mantra, Me gusta, trato hecho. Mira, trato hecho. Trato hecho y que se vea aquí la grave. Que las manos se cruzan y las miradas también. Me parece maravilloso. Ahí, un mantra para decirle al ego, sinceramente, no lo sé. No tengo idea de lo que sucede aquí. No sé por qué estoy aquí, Dejo de no sé controlar. por qué te he encontrado, no sé por qué está pasando esto, no sé por qué hago en Málaga, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué estás en Málaga? No, honestamente no lo sé. Honestamente yo tampoco, pero me encanta que estés y me encanta haberte encontrado y me encanta que estemos compartiendo en este micrófono desde la tierra y el fuego que somos en la encarnación física de este cuerpo y el éter que somos mucho más allá de todo. Totalmente. De todo eso, que es lo que en realidad somos, ¿no? Esa conciencia pura irradiando aquí en este momento, ¿no? Y eso es la voz, fíjate qué sutil es la voz. Sí, ¿no? completamente, y a través de la voz, el poder de la palabra. Impresionante. La divinidad dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Sí. Es la palabra que es la que tiene el poder de transformar. Lo primero fue la palabra. El sonido, exacto. Después se hizo la luz. Increíble, increíble. ¿Qué están diciendo? Sí, claro, están mandando saludos a mis primos de Culiacán, Sinaloa, México. Hola, Guillermo. Primos. Hola, primos. Y también alguien preguntaba que cómo supe sobre mis vidas pasadas. Y bueno, es que es todo un proceso, no es tan sencillo. ¿Cómo supiste sobre tus vidas pasadas? Hay de algunas cuantas. Primero por sueños, que yo creía que eran divagaciones de mi mente. Pero hice un ejercicio que de hecho es una terapia que yo manejo, que se llama transfiguración visual, que es la capacidad de transformar todas tus células, o mejor dicho, todas tus moléculas y la visión física ante los ojos de la otra persona.
en donde se refleja todo lo que está en su inconsciente. Pero este ejercicio también se puede hacer frente a un espejo con una vela y todo tu rostro se empieza a transformar. Y es muy fuerte, es un ejercicio muy fuerte, que de hecho el ejercicio que se hace con, ¿se acuerdan de la madrastra de Blancanieves? Espejito, espejito, dime quién es la más hermosa del castillo, que era un espejo negro, que es el espejo de obsidiana, que para la cultura azteca y los mayas era un espejo de poder, claro, era totalmente un espejo de poder, en donde a través de él se reflejaba todo eso que estaba en la persona. Y a partir de ahí me di cuenta que ya había tenido encarnaciones como mujer, como hombre, como animal y como cosas no humanas. Y dentro de estas encarnaciones me di cuenta que había sido Santo Inquisidor en el 1500 y que yo me encargué de ocultar mucho de lo que ahora yo hago. Y después tuve la otra contraparte, donde fui una sacerdotisa sagrada sexual, que se le conocían como etairas, que eran de la sacerdocio de Isis, algunas y todo eso, con la sexualidad sagrada y demás, y había tenido como diferentes experiencias, y lo del rocker era algo que desde niño lo sentía, pero gracias a la ayahuasca tuve la revelación absoluta, y entendí que había confundido el camino, que creía que la conexión con la totalidad era a través de una sustancia externa y no de las propias sustancias que neuroquímicamente nuestro cerebro libera naturalmente. Porque Dios es, para mí, es neuroquímico. Sí, sí. El diablo y la así. divinidad es neuroquímica, porque vivimos en cuerpos humanos, no son cuestiones etéricas acá, no, para que se manifieste en el cuerpo requiere haber un proceso neuroquímico, y se requieren las hormonas, y se requieren las glándulas, y se requiere todo el sistema, todo lo que hay aquí. Todo lo que es, pero ha sido primero romper toda la estructura de permitirme creer en la reencarnación, que ha sido todo un proceso, que desde niño yo sabía. Yo recuerdo en la primaria, hicieron un concurso del periódico escolar y yo hice 3 dibujos. El primer dibujo era una mujer hindú que estaba con su abuelo. Siguiente parte del dibujo era la mujer hindú con una rata que decía: ¡ay, abuelo, ahora eres tú una rata! O sea, yo ya hablaba de la reencarnación teniendo 11 años de edad. Después hice otro dibujo que hablaba sobre la evolución de un dinosaurio con otro dinosaurio y hablaba de la evolución. Y el último dibujo que yo recuerdo con el que gané el periódico fue de un golfista, alguien que jugaba golf, que se llamaba José, y que los extraterrestres lo secuestraban, hacían una abducción, y entonces le enseñaban cosas, y él enseñaba lo que era una silla, una cosa como muy así, pero yo ya hablaba... Le llaman imaginación. Sí, creatividad pura, pero ahí yo ya estaba teniendo esta conexión que yo no sabía, que ni siquiera sabía que existía, porque yo no tenía acceso a esta información, pero era algo que ya estaba en mí. Y poco a poco fui conociendo personas que estaban mucho más metidas en todos estos temas y me fueron guiando, y fui haciendo ejercicios y dándome cuenta que da igual lo que haya sido en tu encarnación pasada, lo que importa es qué estás haciendo ahora, porque lo único que te vas a dar cuenta cuando vayas a tus vidas pasadas es que sigues haciendo exactamente lo mismo y cayendo en las mismas errores y lo mismo, que da igual. Es divertido como un juego. Sí. Para el ego le encanta saber quién fue. La película que comentábamos del Día de la Marmota. Ay, ¿no? sí. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y es eso. Honestamente no lo sé. Honestamente no lo sé. Sin embargo, es... porque muchas veces puede ser contraproducente saber de vidas pasadas, en el sentido de, si yo en una vida pasada fui rey, fui rey o algo, y fui rico, entonces por eso ahora soy pobre. No, tú puedes seguir siendo rico, pero tal vez la riqueza no la supiste utilizar en ese momento porque tenías pobreza interior que después se manifestó en esta realidad como carencia. Claro, totalmente, fue una consecuencia. Y los que ahora pueden ser ricos es porque en alguna otra encarnación tuvieron esa riqueza interior y ahora la tienen a nivel material también, y puede ser todo un juego. Pero lo que realmente importa es qué haces ahora con lo que tienes. ¿Qué haces ahora con lo que tienes? Se lo decimos ahí a cada uno de los que Claro, ¿qué estás haciendo con todo lo que tienes y con todo lo que no tienes? Desde tu cuerpo, tu mente, todas tus habilidades, todo lo que tú eres. En vez de enfocarte o fijarte en lo que tienen los demás o no tienen los demás, enfócate en tu vida. Porque lo que tú tienes es tan importante para mí, para el universo y para todos,
que estás aquí por algo, no eres un error divino. Es que estás aquí para aportar eso que solo tú puedes aportar de esa manera, concreta, finísima. Yo esto lo expreso de otra forma metafórica. Es como somos huellas digitales del universo. Qué bonito. Sin embargo, estas huellas digitales, la huella de mi pulgar derecho y de mi pulgar izquierdo no son iguales, pero son huellas, somos únicos e irrepetibles. Absolutamente. Y estas huellas del universo somos tan importantes para el universo, para que todo lo que suceda sea un perfecto reloj. Cuando tú no te valorizas a ti y no entiendes esta totalidad que eres y te menosprecias y te victimizas y todo eso, que yo también lo hago y lo he hecho en varios momentos, porque eso es parte del ego como De estar tal, aquí, claro. es negar esta huella digital y creer que lo poquito que puedes hacer o lo mucho que puedes hacer no importa. No, es tan importante la persona que barre las calles como aquel gran gurú que guía a millones de personas. Es tan importante, Me encanta. cualquier ser, es tan importante el vagabundo que está en las calles, en la miseria, como aquel que está en su Ferrari, porque el vagabundo me hace agradecer lo que tengo y el del Ferrari me pasea en él. Sí. Es esa conexión de dejar de estar comparando y de enfocarte y de saber que todos vivimos solamente son experiencias. Además de esta vida no vas a salir vivo. A eso se llama muerte, que es trascender. Entonces, Sí. se te va a olvidar. Para tu siguiente encarnación ni te vas a acordar y No, vas a no volver te a vas acordar preguntar. de toda la cantidad. Exacto. Entonces ni te preocupes. Yo he hecho tantas cosas que digo, mire, la siguiente ni me voy a acordar. Va a haber una ligera memoria por ahí, pero digo, sueñecillo, sí, así, como un eco. exacto, como un eco, pero es como decir, disfruta lo que estás haciendo ahora, con quien estás, sea positivo, sea negativo. A veces no es agradable, no, a veces no lo es. Nos quedan, parece mentira, se me ha hecho un instante. 3 minutitos. De verdad. Y quiero invitarlos, que voy a dar Sí. ceremonias de cacao. Invita, pero bueno, no es la primera vez que te vas a venir aquí. No. Entonces elige la última música que quieres con la que terminemos el Exacto. programa. Ahí está. Invita a la ceremonia de cacao y bueno. Y los invito que yo manejo ceremonias de cacao y que casualmente voy a hacer la ceremonia, que no es de colacao, es cacao, 100% De cacao cacao. puro Puro, cacao. 100%. Es una pócima maya, estilo yacún, Yo la he que sabe probado, delicioso, riquísima. pero se toma 50 gramos puros de cacao, que eso provoca todo una liberación neuroquímica y poder qué bien. desbloquear las emociones y demás. Y lo hago el sábado 23 de junio, que es la noche de San Juan, casualmente, que yo no lo sabía. Aquí, que estoy en Granada. Pero haremos alguna otra en donde tú puedas participar. Bueno, pero pues para ya, todos ya los veré lo que hago. radioescuchas que quisieran participar, el 23 de junio a las 3:30 de la tarde, en la noche de San Juan, hago ceremonia de cacao. A las 3:30 de la A tarde. las 3:30. Estará en el Centro Sananda, Ajá. que se encuentra en calle Maestro Lecuona, número 9, al lado En la estación de de la autobús. estación de autobuses. Y también comienzo y continuamos con el diplomado de lo sensorial o extrasensorial, donde será un módulo cada mes para trabajar con tus habilidades extrasensoriales, pero que las enfoques con un uso terapéutico para el servicio de tu conciencia, que todo eso es lo que me ha permitido darme cuenta de tantas cosas. Yo quiero ir a ver cómo es eso. Y poder trabajar diferentes habilidades, que es clarividencia, telequinesis, viaje astral, chamanismo, diferentes áreas a profundidad. Entonces todo viene en mi página web, que es www.yacunexion, que es con doble A, es Y-A, K de kilo, UNEXION.com. Bueno, yo también pondré eso en mi Facebook. Claro que sí. Para que la gente lo sepa. Y parece mentira, porque a mí se me ha ido en un instante. Ya hemos pasado la hora, nos dejan colarnos los jefes. Y claro, los jefes son colegas. Los colegas. Y la verdad es que te agradezco mucho tu presencia. Y creo que vamos a conectar más veces. Tenemos que hacer el mantra. Claro, Y quiero que hablemos del tarot egipcio y de unas cuantas cosas más que ya te contaré yo. Cosas que me pasaron con el tarot egipcio hace muchos años, me encanta que me lo vuelvas a traer y que hablemos de lo que significa cada carta egipcia, porque aquí estamos más familiarizados con el otro tarot, Con el tarot de con el Marsella, egipcio. que el original es el egipcio. Y me parece muy interesante todo lo que tienes que aportar. Bueno, espejo, hermano, amigo, gracias por haber llegado, Muchas por gracias. estar y por todo lo que va a suceder,
que va a ser hermoso. Te agradezco infinitamente este reencuentro y agradezco a todos los radioescuchas, ciberescuchas y todos aquellos que están del otro lado del micrófono, que nos estén acompañando con sus mentes, sus almas, sus corazones, y a todo tu equipo que hace realidad que llegues a millones de oídos. Bueno, no sé, pero claro, bueno, sí, llegas a millones a través de todos. Y la llave no se te ha caído. Y no se va a caer. No me contarás el secreto. Sí, el secreto es darte cuenta. Mete la musiquilla esa que tú quieras de fondo, ahí. Y ya está. Sí, ¿qué te parece si nos vamos con el mantra desde Onda Javega? Te deseamos una buena noche de jueves y te deseamos una semana estupenda. Y despide tu vida. Muy buenas noches, Radio Escuchas. Bendiciones desde lo más profundo de mi ser y te agradezco tanto por acompañarnos esta noche. Que la disfrutes y abraza tu sombra. Ámala, que ella hace que tu luz brille más. Se ha pasado la hora volando, ¿no? Y con todo lo que hemos experimentado. Dios mío. Y muchas gracias a todos los de México. México, quiero. Aparte, gracias. Me encanta gracias México. aquí a Aurora Desde Málaga. López, desde Málaga. Desde Málaga. Y muchas gracias. Y que ha sido Sur toda de la España. locura. Que no ha sido nada sencillo para hacer el programa. No, Hubo muchos mucho, incidentes. mucho. Muchas cosas. Pero siempre que vas a tener un gran cambio en tu vida, un salto cuántico, vas a tener todas las trabas para ver qué tan dispuesto estás a lograrlo. Bendiciones para todos y nos veremos en las siguientes conexiones. Hasta pronto.